Bienvenidos una vez más a otro video tutorial auspiciado por TEFL Solutions. Qué gusto estar nuevamente con ustedes y continuamos con el alfabeto IPA. El sonido que vamos a ver en este video tutorial es el sonido que corresponde a la letra T. Vamos en primer lugar a expresar unas características del sonido, y también nos vamos a valer de un gráfico para entender. Este sonido, la primera característica es un sonido alveolar. Alveolar. ¿Por qué? Porque se produce en el alveolo. Si notas tú, la punta de la lengua va a tocar el alveolo. El segundo es un sonido stop. Stop, ¿por qué? Porque el aire va a detenerse aquí. Se para porque la punta de la lengua toca el alveolo. Y cuando se produce el sonido, se produce una pequeña explosión de aire. A burst, una explosión de aire. Este sonido es voiceless porque no tiene vibración. Como habíamos explicado anteriormente, este término voiceless es sin vibración. Así que, ¿qué te parece si lo pronunciamos? Hagamos el sonido. Por favor, pon la punta de tu lengua tocando el alveolo. Ya lo tienes, perfecto. Vamos a enviar el aire a través de las cuerdas vocales, se detiene y va a explotar. El sonido sale así. Ahora, hazlo tú. Your turn. Again. Again. Perfect. That's it. Pero vamos a practicarlo con palabras para que tú lo sientas más aún el sonido. Pero ya sabes tú cómo hacerlo, ¿eh? Pues vamos a hacer top. Again. Top. Again. Top. Ahora, your turn. Perfect. Again. Great. Good job. You're doing great. Estás haciéndolo muy bien. Excelente. Vamos con otros. El número 10. 10. Again. 10. Ahora, your turn. Great. Great. Ahora la palabra TEFL. ¿Recuerdas? TEFL. TEFL. Perfect. Good job. ¿Sí notaste la diferencia? La letra T en español no se produce en el alveolo, sino aquí en el labio, en el diente superior. Por ejemplo, vi la palabra teta. Teta. Se produce aquí en los dientes. Teta. Pero si tú dirías con esa misma pronunciación, la migrarías a la pronunciación de inglés, mira cómo te sale top o ten, que no suena nada bien. Si no, no es top, sino es top. O cuando estás contando, dices 8, 9, and 10. No 10, sino 10. Se produce aquí, no acá el sonido. Mira, ahora tú sabes cómo pronunciar el sonido o cómo articular el sonido correspondiente a la T. Pero eso no es todo. A continuación, otro sonido más. Es un sonido compañero en el sentido de que se va a articular en los mismos lugares, pero con una diferencia. Este sonido también es alveolar, porque se produce aquí. Si notas la punta de la lengua toca el alveolo. Es stop, porque el aire se va a parar ahí y después va a explotar. Pero la diferencia con el anterior, que T era voiceless, este es voiced. Voiced. ¿Qué significa esto? Que este sonido va a vibrar. Voiced. Y vamos a hacer el sonido. Por favor, pon la punta de tu lengua tocando el alveolo. Ya lo tienes y vamos a hacer el sonido. Y el sonido va. Otra vez. Again. Ahora your turn. Sonido. Perfect. That's it. Practicar fonología es un tanto gracioso. Más adelante vas a ver unos sonidos que se producen, ¿no? Porque son sonidos puros, no están acompañados por vocales. Pero ahora los vamos a acompañar. Entonces tú ya sabes cómo se produce el sonido y hagámoslo juntos. Dead. Dead. Escogí esta palabra porque tiene dos sonidos de. Entonces otra vez. Again. Dead. Dead. Your turn. Right. Again. Perfect. Good job. Ahora con otra más. Dad. Dad. Your turn. Great. Very good. Another. Dodge. Dodge. Your turn. Perfect. Te felicito. Bien hecho. Excelente.
Ahí está el sonido de la T correspondiente al T y al D. Pero ahora tú ya sabes usar estos sonidos. ¿En dónde lo vas a aplicar? Obviamente en tu lectura del inglés y en tu pronunciación, por supuesto. Pero vamos a ir un paso más profundo. Mira la aplicación a dónde se va. Y es muy importante que tú sepas estos sonidos, porque ahora con la que vas a ver a continuación vas a ver la importancia que es dominar los sonidos correspondientes a la D and T. Es cuando tú estás aprendiendo el simple past, es ahí donde te va a servir mucho. Tú sabes que los verbos regulares, el simple past se hace aumentando las letras ed. Por ejemplo, tienes de estos, aquí tengo dos verbos regulares, talk and wash. En la escritura, para hacerlos pasados, le aumentas ed. Wash, ed. Pero aquí viene el punto, la pronunciación. Y es aquí donde servirá todo lo que aprendiste en esta clase. Por ejemplo, tú no podrías pronunciar esto como talk it. Lo estás pronunciando mal. Cuando las terminaciones, en este caso la letra K, que es como termina el sonido, si notas este sonido, es voiceless, no tiene vibración. Wash, no tiene vibración. Cuando los sonidos finales o las consonantes finales no tienen vibración, la pronunciación del ed es T. T. Entonces vamos a pronunciarlo como debería ser. Aquí. Talked. Si notas, talked. Esa es la pronunciación correcta. Ok, you turned. Perfect. Perfect. That's it. Aquí el verbo wash. No lo vas a pronunciar como washed. Suena muy mal. La pronunciación es con T. Washed. Washed. You turned. Great. Again. Perfect. That's it. Aquí hay otra regla más. Cuando la última consonante es un sonido voiced, es decir, vibrado, obviamente la escritura es la misma, aumentas ed, pero la pronunciación ahí es donde cambia. Aquí tienes que poner en práctica la articulación. Cuando la última consonante es vibrada, tú no la vas a pronunciar al final como esto, rained o stayed, ¿no? Si no vas a pronunciar con D. Entonces la pronunciación correcta sería rained, rained, rained. You turned. Great. Perfect. That's it. Ahora vamos a otro ejemplo más. Con el verbo stay. Si notas tú, stay, ese sonido vibra. Entonces la pronunciación final del ed sería stayed. Stayed. You turned. Stayed. You turned. Perfect. Again. Great. That's it. Ahora vamos a ver uno más. Cuando los verbos terminan en estos sonidos, tanto en D como en T, se produce una última regla. La escritura obviamente es la misma, todos terminan con ed porque son regulares, son verbos regulares, pero la pronunciación lo vas a hacer de esta manera, con una schwa y la D al final. Por ejemplo, la pronunciación de esto sería needed, needed. Pronúncialo por favor. Great, again. Very good. Ahora con el verbo rent. La pronunciación final de la D en pasado este verbo sería rented. Rented. Again. Perfect. Again. Good job. Rented. So, ahora que tú sabes el uso del T, D, tú puedes ya hacer una buena pronunciación de las palabras que contengan estos sonidos y más aún los pasados de los verbos irregulares. Por ejemplo, en este caso, tú ya leerías esto como talked, washed, y estos los pronunciarías en tu habla cotidiana como rained, stayed, y estos needed and rented. ¿Qué te pareció? Has dado un gran paso en la pronunciación del inglés. Te felicito porque sigues esforzándote por aprender el idioma inglés. Ahora tú conoces cómo pronunciar estos sonidos. Aquí lo has aprendido en Sheffield Solutions. Como siempre, vamos a hacer un poco de práctica. ¿Qué te parece si tú en tu diccionario comienzas a practicar leyendo palabras que tengan los sonidos t and d?
que son los que hemos aprendido esta clase, y vas a encontrarte una lista de verbos regulares donde se apliquen las reglas y tú los vas a practicar. ¿Qué te parece si practicas 10 con la terminación t, 10 con la terminación d y 10 con la terminación ed? ¿Qué te parece? Ahí va a ser mejor para ti. Recuerda que la práctica es lo que hace la perfección. Practice makes perfect. Eso es lo que dice un dicho. La práctica hace al maestro. Así que para mí ha sido como siempre un gusto haber compartido este video tutorial contigo y espero que te vaya bien en las actividades correctas que te has propuesto en tu vida. Persevera, no te des por vencido y poco a poco alcanzarás el dominio del idioma inglés. Nos vemos en los próximos video tutoriales. Un gusto. Nos vemos en TOEFL Solutions. Bye.